Gloria Patri, Filio, Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Santa Maria, Ora pro nobis. Sancte Iosef, Ora pro nobis. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pueden sentarse, por favor. Hace un rato, contemplando lo que pasaba en Laudes, venía a la cabeza el pensamiento que se tenía muy claro cuando empezamos todo este proyecto. Soñaba con que, teniendo gente viviendo aquí, pudiéramos dedicarnos completamente a adorar a nuestro Señor y reunirnos al menos una vez al día, sea para rezar el Santo Rosario o para acudir al Santo Sacrificio de la Misa, o que nos pudiéramos encontrar en algún momento para hacer una visita al Santísimo Sacramento. Y pensaba justo en eso porque pues nos levantamos no temprano, ya tarde, 6:45, en 15 minutos, en media hora para lavarse, prepararse, un poquito despabilarse y poder arrimarnos a hacer el culto de nuestro Señor. Esa es la idea, que cada quien pueda vivir en su casa, hacer sus ocupaciones y que no estemos corriendo 2 horas de traslado, llegar de repente tarde, excitados, inquietos, incómodos, y escuchar medio más o menos la misa y también salir corriendo porque nos esperan muchas ocupaciones. Esa era la idea proyectada hace más de 20 años. Y es cómodo vivir aquí, poder dedicarnos a nuestro Señor, estar en paz, receptivos a la gracia de nuestro Señor, fortalecidos en nuestra voluntad. Yo creo que hay muchas ideas muy claras y entre más prolonguemos esta idea, pues yo no sé si finalmente vamos a tener la ocasión de así hacerlo, ¿verdad? Completamente, es una comunidad completa, que aquí vivamos. Qué bueno y qué hermoso es habitar los hermanos en comunidad. Ese era el pensamiento inicial, pues ese es el que seguimos intentando para poder realizar esto. Ya la capilla tapada, muy pronto ya empieza a gustar las cosas, ¿no? Yo ayer nada más dije, se está metiendo el aire, se están apagando las velas y ya operaron, ya se les ocurrió traer, pues si no los vidrios, plásticos, y ya hoy no se apagaron las velas. Así sería hermoso, ¿verdad? Miren, falta una columna, yo me agarro esa columna, yo agarro esta otra, y no dejamos que la carga caiga sobre unos hombros, como se tardó durante muchísimos años todo este proyecto. Pero bien, la idea es esa, principal, que podamos vivir para nuestro Señor, combatir lo del mundo, no dejarnos que nos coma y a la vez aprovechar todo lo que nuestro Señor nos ha dado en sus misterios. Alguien más dijo lo siguiente, es que ya entrando aquí es como un pueblecito. Esa es la idea, que nos aislemos absolutamente, que vivamos para nuestro Señor, que tengamos, yo siempre veo a los chiquitos, aquí está el amigo en las conferencias, ayer por primera vez salió y estaba muy contento en los oficios divinos porque le habían dado 10 pesos y los enseñaba, 10 pesos.
que andan en su bicicleta. Y llego y todo el campo es de ellos. Y que no venga el fin de semana porque se junta el grupito ya, la otra generación, que andan para arriba y para abajo, bien agitados, chapeteados. Y me complazco en eso. Porque esa es la idea. Que los nuestros protegidos así y allí se empiece a germinar y florecer las vocaciones de Dios para el sacerdocio, para el matrimonio, para la vida consagrada a nuestro Señor, corriendo de un lado para otro, no teniendo tiempo para meditar, ni descansar, ni reposar la comida, y lleno de ocupaciones, no se va a generar nada. En todo este tiempo, 20 años, fue necesario meter violencia y meternos a las casas y arrebatar a los muchachos y quitárselos del sistema para que lográramos tener uno o dos. Pues entonces hay que germinar todo eso. Y ahí vamos. Esa pequeña reflexión, con esa quería comenzar, porque creo que lo que nuestro Señor nos brinda es mucho. Una vez alguien me dijo, ya no trabajes tanto. ¿Por qué? Dice, te matas demasiado. Sí, lo sé. Pero te digo por qué lo hago. Yo soy el primero que tengo todos los beneficios de tanto trabajo. Te voy a poner un ejemplo. Si hoy no me quiero dormir aquí, no me duermo. Porque tengo otras 4 o 5 casas donde puedo llegar y ampliamente estar disfrutando. Si quiero estar no aquí en este lugar, aquí tengo muchos lugares donde puedo dormir, pernoctar, descansar, estudiar, rezar. Muchos, no uno. Cuando me voy de aquí también tengo más lugares. Entonces al final estamos tratando de reposar nuestra alma. Cuando estoy enfadado, ya los que me conocen, empiezo a molestar al prójimo, pero bromeándolo. Y se empiezan a reír, dice, ¿por qué? Estoy enfadado, muy enfadado. No molesto, enfadado, así, aburrido. Bueno, y ahora últimamente he dado en desaburrirme aventándome jornadas de 4 o 5 horas en mi bicicleta. Y por allá me voy al cerro, yo solo. Y allá saco mis libros. Y allá rezo. Y allá hago lo mío. Y ya regreso después de 4 o 5 horas ya reconfortado. Vámonos a continuar lo que sigue, lo que nuestro Señor tiene establecido. Por eso es muy importante no perder de vista lo que hemos empezado hace muchos años y que, según mi gusto, nuestro Señor ya empieza a dar los frutos. Bien, después de un proceso muy largo. Dicho esto, vamos a nuestro sujeto o al punto, al tema que nos va a ocupar en la presente conferencia. Hemos hablado del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado de la víctima que es nuestro Señor Jesucristo. Todos estos son temas teológicos. Habíamos dicho que íbamos a juntar la víctima y el sacerdote, pero se va a mezclar alguien más. Los sacerdotes que son consagrados, seres humanos, que no son Dios, que no tienen la unión hipostática, que necesitan prepararse muchos años, que necesita abrirse su inteligencia, sea en la filosofía como en la teología, 3 años de filosofía, 4 años de teología, que necesitan pasar 7 órdenes, 4 menores y 3 mayores, para poder llegar a tener la ocasión de 2 cosas. Primero, de ofrecer el santo sacrificio de la misa y junto con eso de predicar la doctrina de nuestro Señor. Esas son las gracias que se reciben en la ordenación sacerdotal. No solamente de predicar como lo hacen los protestantes, como locos ahí, interpretando lo que ellos sienten. No hay reglas muy exactas, muy particulares,
como cuando se trata de la jurisprudencia, que son casos particulares con respecto a lo que se ha vivido históricamente. Eso es algo más de un juicio. Lo mismo aquí, se va a predicar, pero se va a tener la gracia de ser escuchado, no nada más de hablar, sino de ser escuchado, y que la gracia de nuestro Señor esté en la puerta para que pueda entrar al alma de los fieles. Todo esto va a encerrar muchas cosas, y dentro de eso la Iglesia lo va a tener perfectamente estipulado. Ayer me decían, hace rato en la mañana llegó la información que Bergoglio había hecho el lavado de los pies a mujeres. Y es que estamos en contra de ellas, no, las queremos mucho, muchísimo. ¿Y cuál es el problema? Pues que no eran obispos, que no eran sacerdotes a los que les había lavado los pies. ¿Estamos preparando el camino para las sacerdotisas? ¿O nos inclinamos nosotros a pensar es que todos fueron redimidos por la gracia de nuestro Señor? Pero ¿saben qué es lo que me admira? No él. Me admira muchísimo que la gente no reacciona. Los durmieron perfectamente. Dicen, y ganó por la vía del cloroformo. ¿Eso qué significa? Que lo noqueó, que lo durmió. Pues es por la vía del cloroformo que siguen ganando. A este punto, nosotros debemos ir entendiendo la profundidad de las cosas, porque se va a mezclar el aspecto humano en todas estas cosas divinas. ¿Qué es un sacerdote? Era quien está el tercero en escena para hacer el santo sacrificio de la misa. Es aquella persona que recibe una participación por medio de la ordenación, una participación del sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? ¿Que es un santo? ¿No? ¿Qué significa esto? ¿Que es impecable? ¿No? ¿Qué significa? ¿Que es una persona perfecta? No. Bien puede ser un pecador, un desdichado, durísimo contra la gente, pero si está verdaderamente ordenado, hace bajar a nuestro Señor, consagra verdaderamente. ¿Por qué? Es que en la ordenación es la persona designada para que válidamente pueda oficiar el santo sacrificio de la misa. Nos hemos confundido. ¿Cuál es la obligación de los fieles? Hay una obligación muy grande. Primero es que el sacerdote es un alter Christus por esa participación. Por eso se le acostumbra besar la mano y al obispo el anillo, porque sus manos han sido consagradas. Pero no me gusta, tiene muchos defectos, están a la luz. Tienes absolutamente de acuerdo. Pero ahora vamos a cambiar. Una persona muy amena, muy agradable, que pues es bonachón, siempre nos concede las cosas que nosotros queremos, nos atiende cuando nosotros queremos, se multiplica, etcétera, etcétera. Pero aunque fue ordenado sacerdote, no es un sacerdote católico. Por ejemplo, Lutero. ¿Se fijan el contraste? Por una parte, tenemos a alguien que humanamente es muy agreste, muy duro, muy hosco, pero administra los verdaderos sacramentos. Y por otra parte, siguiendo el ejemplo, tenemos a alguien muy noble, bonachón, acercado a la gente, etcétera, pero que no produce la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aunque sea verdadero sacerdote, porque no es católico. Imaginen ustedes si a esto le sumamos a alguien que no es bonachón, pero que no es sacerdote.
Aquí se van a ir mezclando todas las cosas y entonces, ¿qué pasa cuando se hace el santo sacrificio de la misa? Sucede que la misa, dejando al sacerdote, que es el que participa del sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo y está designado para ofrecer la Santa Misa, ¿qué es lo que pasa cuando se oficia la Santa Misa? La misa es la renovación, sigan las partes, es la renovación incruenta del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No es otro sacrificio, es el mismo. Nuestro Señor es el sacerdote principal, el sacerdote, por decirlo humano, el hombre ordenado, es el que está designado para renovar el sacrificio que hiciera nuestro Señor en la cruz. Entonces, ¿son dos distintos? No, es uno solo, renovado. Es que no alcanzó la potencia de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz, siendo Él mismo la hostia que se iba a consagrar, etcétera, etcétera. Es que sí, pero nuestro Señor designó que las cosas así fueran. Vean estas palabras: haced esto en memoria mía. Por eso, hasta que venga nuestro Señor, existirá el santo sacrificio de la misa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Porque al final sería la redención del género humano. Entonces, aquí hay connotaciones muy importantes, muy particularmente nos llega a nosotros. ¿Por qué? Porque yo estoy obligado delante de Dios de buscar la unión con Dios. Yo individualmente, sin la iglesia, sin sacramentos, sin nada del santo sacrificio de la misa, sin nada. Aunque yo viva solo así, hubo una ruptura por el pecado y yo individualmente debo buscar la unión. Decíamos que eso es la religión. Y me pone los medios nuestro Señor para que yo pueda estar unido a Él. Entonces, haciendo la renovación del sacrificio de la cruz, nuestro Señor me brinda a mí la oportunidad hoy, actualmente, de volver a estar unido con Dios. Por eso, a partir de los 7 años ya nos obliga a asistir al santo sacrificio de la misa, oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. ¿Por qué? Porque con la inteligencia de la iglesia, asistida por el Espíritu Santo, me dice que es lo único que me puede mantener en unión con Dios. Hemos explicado, o nos hemos tratado de explicar en este librito, todo esto que estoy hablando está en las primeras hojas, muy condensadito. Ya cuando empieza a hablar de la Santa Misa en la página 11, dice que es la continuación del sacrificio de la cruz. Y empieza a decir qué sucede. Pero el cuadro que presenta es como si el fiel empujara a un hombre. Adelante, tú. Y cuando va acercándose ese hombre que los fieles empujan, le ponen sus atavíos. Fíjense ustedes, eso lo estoy bajando a un ejemplo muy tierra a tierra, de cocina. Le ponen sus atavíos porque tienen que tener algo especial, es decir, algo sagrado. Y lo único que se les ocurre, sigo hablando de los fieles, continuando en ese ejemplo, es ponerle una cruz. ¿En dónde? En la espalda y también en el pecho. Y cuando empieza las oraciones,
se comienza in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, amén. Fíjense lo primero que dice, introibo ad altare Dei. Si uno ve la puntuación, no tiene signo de interrogación, no dice, introibo ad altare Dei, no dice eso, dice, introibo ad altare Dei. Pero la respuesta es la que nos hace, sigo con el ejemplo, dudar como si aquel que fue designado no se anima a subir al altar. El acólito le responde y le dice, sí, sube, lo entusiasma. Dice, ¿por qué? Adeum qui letificat juventutem meam. Porque subirás al altar de Dios, que es el que es la alegría de tu juventud. Y está el diálogo, judicame Deus, júzgame, oh Dios, edicerne causam meam, y lleva mi causa, discierne mi causa. ¿De quién? De gente non santam, del hombre inicuo. Todo esto que va diciendo, el mismo sacerdote no quiere subir, no quiere subir. Y entonces los fieles lo empujan y le están dando razones por las cuales tiene que acercarse a ofrecer el sacrificio. Todavía no se convence el sacerdote, ¿y qué hace? Se inclina profundamente. Confite Deo omnipotenti, beate Maria semper virgine, beato. Quiere una purificación, dice, no voy a entrar así. Y luego los fieles lo acompañan para que no le dé miedo. Y entonces comienzan ellos también nosotros somos pecadores. Y comienzan, confite Deo omnipotenti, et tibi pater. Y mutuamente se están dando aire, ánimo, para que suba ad altare Dei, al altar de Dios, al Dios que es la alegría de su juventud. Ven cómo es un hombre designado para que pueda ofrecer el santo sacrificio de la misa, y ven cómo una y otra parte no se anima, no llega, se prepara, se purifica, de una y otra vez va empujándose. ¿Por qué? Porque allí están sucediendo todos estos misterios. Y mencionábamos por qué se debe asistir con plena devoción. Ven, es un representante del pueblo, de los fieles, que va a ofrecer a Dios el sacrificio. ¿Y para qué? Allí vamos. Es que el sacerdote principal es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mérito que se obtiene es infinito. Es decir, interviene el hombre, pero es una manera particular de intervenir. Sí está designado, sí recibió una consagración, sí está haciendo, porque ¿qué va a suceder? Va a renovar lo que sucede en estos días santos todos los días, porque cada generación está asistida por nuestro Señor para que pueda obtener la salvación, su redención. Díganme si no es maravilloso, díganme si no es grande. Todo esto, no voy a exagerar, a los 17 años eran sumamente claros para mí. Y es una maravilla lo que nuestro Señor nos da. Esto es un milagro permanente. Cuando yo llegué ordenado como sacerdote, supuse que todos los que son de mi generación, mucho más los de adelante, sabían con claridad que esto sucedía. Y partí de allí para adelante. Ahora hay que volver a edificar. Ya ven que no es nada más obligar a los nuestros. Ve a misa. Dijo alguien, dice, pero nomás regaña, monseñor. Dice, dime, ¿de qué te alabo? ¿De que compraste un carro? ¿De que te fuiste a la fiesta ayer? ¿De que estuviste hasta las 4 de la mañana en el chat?
de que nada tienes que ver y para Dios no tienes lugar, de que obtuviste ya y si tomas tus vacaciones y te da igual como si cualquier cosa, venir o no a misa, cumplir o no los sacramentos, o como decía Monseñor Martínez, nada más nos vemos cada vez que se precisa. Dice, ahora hay que bautizar a este muchacho. Dice, ¿y cuándo te casas? Ahora hay que confirmar a este muchacho. Dice, pues por ahí me lo conseguí. Y ahora está enfermo mi padre o mi madre. Rápido, ve y asístelos. Así sabes a dónde acudir. Pero ¿dónde está tu formación? ¿Dónde está eso más que tienes que saber? ¿Dónde está la educación que debes brindar a los tuyos? ¿De todo eso te alabo? ¿De todo lo que subes en el Face? Cada vez que veo, dice, Señor, antes era conmovedor el que pudiéramos emitir un juicio por las redes sociales cuando se trataba del fútbol. Todo el mundo sabe las técnicas y sabe muy bien esto y sabe muy bien aquello, ¿verdad? Dice, ahora es tremendo porque divagamos enormemente, pero mucho. Son horas los que estamos ahí metidos, muchas horas. Cuando podrías hacer en esas horas mucho, nos cuesta un ojo de la cara hacerlos que lean. No estoy hablando de los jóvenes, estoy hablando de los viejos, ya como nosotros. De que tengamos una bibliotequita armada de 10 libros seleccionados. Imaginen ustedes, vamos entonces pegando en el corazón del asunto. Tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que meditar las cosas religiosas profundamente. Por eso es que hemos vuelto a tratar de explicar en estas conferencias todo esto que se suponía que ya se conocía. Entonces, cuando se ofrece el santo sacrificio de la misa, es nuestro Señor el oferente principal y solamente es una renovación de lo que sucedió en ese tiempo, en el tiempo de la pasión. Es la misma, nada más se renueva. Y aquí comienza a irse nuestra inteligencia de sí misma, porque cuando se ofrece, ahora el sacerdote católico ofrece a nuestro Señor Jesucristo, pero in persona Christi, en la persona de Cristo. Por eso consagra en primera persona. Él da las órdenes y algo escondido nuestro Señor obedece. Renueva su sacrificio de la cruz sin el derramamiento de sangre. La Iglesia prescribe el tiempo. Acabo de mandar a algunos sacerdotes, de nuestros sacerdotes, acabo de mandar la forma de hacer la señal de la cruz, de pararse, de caminar, de utilizar las manos, cómo se utilizan en el santo sacrificio de la misa. Si ustedes ya lo han observado, ¿cuál es lo correcto? Dominus vobiscum o Dominus vobiscum. Inmediatamente salta a nuestra vista. ¿Cuál es lo correcto? ¿Hacer esta señal de la cruz o hacer esta señal de la cruz? ¿Cuál es lo correcto? ¿Hacer esto o hacer esto? Todas esas prescripciones en todos los aspectos los mantiene la Iglesia. Le dice cómo se debe de poner la birreta, cómo va colocada, cuándo se quita. Imagínensela ustedes así, algo salta a nuestra vista, decía alguien, dice, otherwise you look like Mickey Mouse, cuando te la pones así. Y en lo práctico, ¿por qué estas tres y por qué esta no? Porque eran las que se usaban, con 3 era suficiente para que se pudiera agarrar y poner. ¿Por qué se utiliza el solideo? Para cubrir la tonsura, y solamente solideo se quita delante de nuestro Señor, por eso se llama solideo, solo delante de Dios no te lo pones. Y responden los sacerdotes, muchísimas gracias.
qué bueno que se enseñan estas cosas. He vuelto a repasar las rúbricas y estoy corrigiendo los detalles que me hacían falta. Y todavía no hemos entrado a todo lo demás, la modulación de la voz, las inclinaciones, cómo se golpea el pecho, cómo se besa el altar. Todo eso lo prescriben las rúbricas perfectamente. ¿Por qué? Porque el acto que se está realizando es muy grande. Aún el tiempo está prescrito de parte de la iglesia. ¿Cuánto debes administrar en el santo sacrificio de la misa? 30 minutos, de amito a amito. Con eso es suficiente para que puedas ofrecer el santo sacrificio de la misa. Y no que tu devoción te lleve muchas más horas y te entusiasmes y tengas a los fieles horas ahí, porque es algo muy grande. Aún eso lo prescribe la iglesia. Entonces, el ministro o el sacerdote solamente va a ser la persona designada in persona Christi para ofrecer el santo sacrificio de la misa. Escuchen a Pío XI. Cristo sacerdote se ofrece como víctima por los pecados y se ofrece perpetuamente. Está hablando del santo sacrificio de la misa. Cada vez que se oficia, allí está. Y ahora Pío XII, cada día se ofrece en nuestros altares por la aplicación de los méritos de la cruz. Cada día se ofrece el santo sacrificio, pero son por los méritos de la cruz. No es otra pasión, es la misma, que se va, justo decíamos, renovando en los altares. San Pablo, que nos habíamos cobijado en él, hablándole a los hebreos, les digo que les duele cada vez que habla San Pablo. Hablándole a los hebreos dice, Cristo vive siempre para interceder por nosotros. Le preguntan a un sacerdote, ¿tú crees que, por qué vistes, por qué traes eso? Dice, esto se llama sotana o hábito talar. Dice, ¿por qué lo traes? Porque es el hábito que debe llevar el clero. ¿Y qué significa? Inmediatamente responde el sacerdote, la muerte de Cristo. Y el enemigo, ¿qué no resucitó? Dice, porque también, ya sigue el sacerdote, significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero la otra es la muerte mía, la muerte al mundo. Y es verdad que nuestro Señor ha resucitado, pero cada vez que ofrecemos el santo sacrificio de la misa, ¿qué hacemos? Es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. ¿Que no resucitó? Sí, pero la redención sigue ejerciéndose en cada generación. Por eso, si los nuestros nos dicen, ay, pides por mí en misa, sí. Ahora respóndanme con estas pequeñas instrucciones. ¿Les sirve pedir nosotros por los que nos dicen, pide por mí a misa, yo iré después? No, porque la misa es como si él renegara o ella reprochara o desechara, esa es la palabra, la oferta que nuestro Señor le brinda. Dice, pero yo nada más por ti quiero renovar el santo sacrificio de la misa. Es para ti. No es para tu hijo o tu amiga o tu novio, no, es para ti. Por eso si yo no vengo, si yo no asisto, yo no recibo las gracias que me oferta nuestro Señor o esa unión con nuestro Señor. Cristo entonces, decíamos, va a ser el sacerdote principal y es el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Ya hemos asentado varias veces porque luego se confunde, ¿verdad? Es netamente sagrado lo que aquí sucede y no dice que es conforme la manera levítica. ¿Por qué? Leví era uno de las 12 tribus
y ellos eran designados para ofrecer el sacrificio en el templo, y corrían de una manera particular los turnos, y de tiempo en tiempo nada más asistían, porque era de la casta sacerdotal, y entonces iban a ofrecer el sacrificio en el templo. Lo prescribe así perfectamente cuando sucede cuando se presenta a nuestro Señor en el templo. Tocaba el turno a tal persona que era de tal raza, y empiezan a decir muchas circunstancias, pero ese era lo humano, y allí ellos hacían las transacciones, quiénes entraban, quiénes no entraban, cuánto valía la moneda allí, cuánto no valía, y que a nosotros también se nos ha achacado, ¿verdad? Dice, de todo se quiere hacer negocio, y buscamos, yo particularmente, hacer actividades que son trascendentales, porque créanme que de las limosnas no se hace rico. Hay que trabajar, hay que estar atento, hay que meter industria, tal cual como con el grupo, por ejemplo. Yo creo que ya son cerca de 20 camionetas que ahí quedaron, porque ahí está a disposición, súbanse todos, agarren a quien sea, para la actividad, para esto. ¿Y qué pensar de cuando íbamos y cambiábamos esas camionetas por ladrillo? Ocupo 5,000 ladrillos, quédate con mi camioneta, llévamelos allá y es tuya. De repente llegaba a la casa sin nada. Y si llora, ya mi mamá decía, llora a pie, ahora a pie, mamá. Y mañana veremos qué podemos hacer. Pero no se aflojaba en el intento principal. Pero todas esas transacciones, si ustedes quieren, son netamente humanas. Otro de los muchachos decía a su mamá, dice, mira, cuando era sacerdote, llega el padre Madrigal y está bromeando y jugando con estos, pero ya llega a la misa y nomás se pone su bonetito y ya está serio. Ya se acabó la risa, ya no se ríe para nada, porque empieza algo más. Ya cuando había que jugar fútbol, pues jugábamos. Cuando había que trabajar, pues trabajábamos. Cuando había que rezar, a rezar. Ese orden que se mezcla entre lo humano y lo sobrenatural finalmente va a estarse ofreciendo es según el orden de Melquisedec, es netamente espiritual, humillante para la casta sacerdotal, y también que distingue de una manera particular cómo es el orden en la iglesia. Bajamos más. Estamos hablando del orden según el orden de Melquisedec. El sacerdote levítico es el convenenciero. ¿Cuánto me das para que tú sigas ejerciendo el sacrificio en todo este tiempo? ¿Cuánto me das o cuánto poder tengo? Y lo mencionan en el Evangelio. Sería Anás y Caifás, Herodes y Pilatos. Dice, ¿qué no era uno el sumo sacerdote? Uno. ¿Por qué los evangelios dicen que estaba Anás y Caifás? Porque había un dominio. Se iban, pero seguían gobernando. El otro timorato no hacía decisiones hasta no consultar con la sinagoga, con el gran cajal, el Consejo Supremo. Y entonces se podían hacer las cosas. Sigo hablando del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ese que he descrito, que describen los evangelios, era el sacerdocio según Leví, o de los levitas. Ahora bien, decíamos que en la construcción yo fui el culpable de que se tardara tanto, pero es de ustedes, ni mía. Yo estoy por irme, terminando la Semana Santa, a otra misión que nuestro Señor nos encarga. Esta es de ustedes. Se las dejaré a su nombre, al nombre de la iglesia, y honrado de que todavía tengo mi cuchara con la cual se sirvió para poder hacer las cosas. Por ejemplo, ese círculo, que creo que sí me quedó bien, y es una de las pocas cosas que me queda bien, lo hice yo.
El arco principal del DI, el principal, me tocó hacerlo a mí. Le dije a mi hermano, Flais, enséñame a poner muro. Y entrando al lado derecho, la torre del lado derecho, la edifiqué yo, ahí aprendí a echar muro. Pero es una honra que nuestro Señor se sirva o nos deje que nos sirvamos de nuestras manos. Y todos los demás que nos han acompañado finalmente es para nuestro Señor. Es según el orden de Melquisedec, es algo mucho más grande que el orden levítico. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que conforme a la manera levítica dicen fulanito o la capilla de fulanito? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se llama esta capilla? Rápido, cualquiera de los niños me puede responder. Y cada vez muchos que tienen una estructura dicen, la capilla de Monseñor, no. La gente de Monseñor, no. El grupo de Monseñor, no. El sistema de Monseñor, no. ¿Por qué? Porque nos hemos esforzado que sea el sistema católico, el sistema cristiano, no el envidioso que se esconde a comer las cosas. No le digan a Monseñor que tenemos tantas propiedades, nos va a pedir. Dice, pues aunque no me digas, yo ya sé, porque siempre hay más de alguno indiscreto. No tengo ninguna persona en toda mi vida que me informe qué es lo que pasa en tal o cual lugar. Ni una. ¿Por qué? Porque lo juzgo que es odioso, eso lo hace el enemigo. Eso no es cristiano. ¿Por qué me esfuerzo en no tener servidumbre? Ahí va. Porque informan. ¿Quieres saber cómo vive tal persona? Checa la basura de su casa. Y tú vas a saber qué comió. Imaginen, seguimos el orden de Melquisedec. Este que estoy describiendo es el orden levítico, Y tratamos de salvar el orden según Melquisedec. Que en la basura encuentre una envoltura que diga kosher. ¿Entendieron? Significa que lo que yo como está bendecido por el rabino. Y toda la gente me ve que confitor mea culpa, mea máxima culpa, que doy muy buenas ofertas cuando todos ven a la iglesia, que soy de los primeros en confesar y comulgar, que pretendemos rezar el Santo Rosario con perfección. Pero ¿qué pasó con esta basura que está en tu tacho y que dice kosher? Y observo que los fines de semana, en vez del domingo, encuentro cosas ácimas, pan sin levadura, porque estoy efectuando el sabbat. Y prefiero mejor rezar el sábado que el domingo. Esas son prácticas judaicas. ¿Y ustedes creen que estamos exagerando? No. Hay muchas. El hecho de criticar al clero y de que no se soporta lo que se hace es una práctica judaica. Así nomás. ¿Por qué? Porque hay que denigrar, hay que quitar, hay que poner casapié. Es decir, el enemigo sabe con toda perfección lo que se lucha por conservar. Es muy orgulloso. Por ahí no querían brindarme asistencia porque yo no me he sometido. No, él no, ya ves que él no se somete. Era un hombre que hablaba. Dice, ¿a Dios no se somete? Hace su plena voluntad, inventa las ceremonias. ¿Se fijan? Ese orden, conforme a Melquisedec, es muy trascendental. No nada más es espiritual, es claro. Y aquí nuestro Señor
voluntariamente, no solamente en vida, ha querido con su ciencia infusa y además con la visión beatífica, nuestro Señor quiso que esto que estamos tratando de describir que sucede en la Santa Misa, así sucediera. Era su voluntad, pero ahora transfórmense, porque en el reino de los cielos Él está vivo y Él está ya glorioso y sigue sin mudar su voluntad de que el santo sacrificio se siga realizando. Es decir, nos está observando y Él sabe dónde baja y dónde no baja, pero su voluntad no se ha quitado, es decir, que se renueve el sacrificio de la cruz y se complace nuestro Señor. Por eso cuando se empezaba la explicación, esta se leía con Monseñor Martínez, yo fui lector durante mucho tiempo por ahí con él, decía, no hay obra más excelente y divina que la Santa Misa, pues en sustancia y valor es el mismo sacrificio que ofreciera nuestro Señor Jesucristo en su redención. Una sola misa da más gloria a Dios que la que le dieran todos los ángeles y santos. Es de mayor precio y eficacia que todos los méritos de los apóstoles, mártires, confesores y hasta de María Santísima. Y luego exhortaba, procura pues, alma cristiana, asistir todos los días si puedes. Está resumiendo, esta es la voluntad de nuestro Señor. Esa aplicación viene a ejercerse en nuestras almas y nuestro Señor con toda claridad puede decir, fíjense bien, todo está cumplido. Y será así hasta la consumación de los siglos. ¿Es todo lo que hay en la misa? No, hay más cosas. Teníamos obligación de ofrecer el sacrificio y ya hicimos hincapié que nos empujan los fieles. Dale, tú eres el designado, tú hazlo para que nuestro Señor nos bendiga. Pero ¿qué es lo que pasa también en la Santa Misa? La transubstanciación. Hay algo más. El que ofrecía a la víctima, tenía derecho a comer de la víctima, como si quisiera endiosarse o como si quisiera ser parte muy íntima del sacrificio que ofrecía. Entonces, por eso el Cordero Pascual, que se inmolaba por Dios para conmemorar la salida del pueblo judío, tenía que tener muchas cualidades. Y después es nuestro Señor, el Cordero de Dios. Ahora bien, se comía. Y como era un holocausto para calmar la ira de Dios, tenía que consumirse todo. Por eso, si alguno de tus vecinos no tiene, invítalo. Y nada dejes, siempre será cocido, no será cocido, será asado. Y así lo vas a comer de pie, rápido, con hierbas amargas, cooperando con los demás, ejerciendo todo esto. Pero tenía la posibilidad de participar de la ofrenda. Esa es la comunión. Por eso comulgamos. Una sola vez al año, no. Cuando hayamos entendido que el sacrificio que se ofrece a Dios es para mí y para mantenerme en unión con Dios, entonces cada vez que se hace por mí y para mí y yo asisto, tengo la posibilidad de estar más unido con la víctima, no más que resulta que el sacerdocio es eterno, el sumo y eterno sacerdote lo ofrece, la hostia o la víctima es nuestro Señor Jesucristo, que ya dijimos que no es nada más el cuerpo, sino también su alma que quiere ofertarse a Dios. Y el sacerdote católico lo único que hace es presentármelo a mí, renovar aquello que sucedió, para que yo tenga la posibilidad de aquello que sucedió en el Calvario, tenga fruto en mí.
Y ahora bien, un milagro tremendísimo. Ya lo que decíamos atrás es muy grande. Esto es mucha locura. Se escapa de nosotros. ¿Por qué esto? Porque nuestro Señor se da en manducación al hombre. Lo tragamos, ese es manducar, tragar. Quiere decir que si yo recibo a nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía, en la hostia consagrada, y no lo paso, no comulgo. Su presencia real perdura hasta que se destruyen el pan y el vino, que quedan como accidentes. Quiere decir que si yo lo tengo en mi boca y llega a deshacerse completamente y no lo como, no comulgué. Tiene que tragarse, tiene que comerse, deglutir, hacer esto, que pase. ¿Por qué? Porque es una común unión y que es en modo de alimento. Pensando las cosas así, entonces nuestro Señor va a estar de una manera presente, va a venir a nuestras almas, va a endiosarnos, y esto se va a ver a la distancia. ¿Ven? Manera judaica de comulgar, que todos me vean, que sepan que yo soy cristiano, que sepan que, bueno, perfecto, y que ya tiene el mérito delante de los hombres, o el reconocimiento. ¿Cómo es la manera cristiana de comulgar? Domine, non sum dignus. Y agachadito, encerrado en sí mismo. Todo el libro cuarto del Tomás de Kempis, todo el libro cuarto se deshace en alabanzas al Santísimo Sacramento del altar. Habla hermosísimo, tiene muchos capítulos que nos pueden inspirar a nosotros para ver la grandeza de eso que sucede cuando nosotros comulgamos o cuando nosotros estamos delante de la presencia de nuestro Señor que ha sido consagrado. ¿Ven todo esto que se va encerrando? Yo digo que es mucho, que nuestro Señor ha querido permanecer, y aquí en nuestros altares, aquí en este lugar, existe todo eso. ¿Ven por qué la idea entonces de que papás, junto con sus hijos, comiencen a estudiar todas estas cosas? Queremos continuar con lo que nuestro Señor nos ha encomendado, y estudiar y leer y hacer preguntas. De hecho, se las voy a hacerles un cuestionario. Ya les dije que voy a preguntarle a sus hijos, y si sus hijos no saben responder, voy a citar a los papás. ¿Por qué? Porque quiero estar seguro cómo está la situación funcionando. Si yo le pregunto a sus hijos, no sé, a fulanito, oye, ¿ya tienen este libro? No, creo que no. Oye, ¿tu mamá o tu papá ya se han esforzado en que lo lean juntos? ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna inquietud? Si los muchachos, y no voy a hacerlo maliciosamente, ya voy a preguntarle a personas maduras. Si no me saben responder, citaré a los papás. A ver, venga, no más los papás. ¿Qué pasó? ¿Te interesa esto o no? ¿O te dejo en santa paz? Ya, te dejo así, ya es suficiente con que dijimos, salió este libro, es muy bueno, si les interesa, léanlo. Si no, está bien, no importa. Ahora después, salió este otro libro, miren, está muy bien, si les interesa, pues bueno, yo digo que está bonito, pero ustedes sabrán, si la economía no les da, pero no importa, no lo tengan. Y así con uno y otro. Es que eso mismo hemos hecho con el santo sacrificio de la misa. Así agarramos el rosario, nos ponían a rezar de jóvenes el rosario y nadie lo quería rezar. Yo sabía rezarlo porque en la casa me habían enseñado a rezarlo desde niño. Y entonces a alguien más le tocó el turno, y ¿qué hizo? Al final, después de que se aventó el rosario, ahí está, ya lo recé. Fue la última vez que ese vale lo rezó. No, yo lo rezo, vale. Responde, pues, ¿para qué ofendes así a nuestro Señor? Ahí está, ya fui a misa, ¿ya qué más quieres? ¿Se fijan que no se trata de eso? Entonces, en el santo sacrificio de la misa, pues suceden todas estas cosas. Nuestro Señor va guiándonos, mostrándonos, y vamos a seguir contemplando lo que sucede hoy en este día.
Con esto termino. La iglesia hoy cumple la cuarta lectura de la Pasión. Es San Juan el turno de hoy, durante los oficios. Los otros tres, más bien a uno anterior, sí asistieron ustedes. El domingo de Ramos fue San Mateo. El lunes no hubo, el martes sí hubo y fue San Marcos el martes. Y el miércoles fue San Lucas. Yo sí asistí. El padre también asistió. ¿Cuánto tiempo se mandó en la Pasión, padre? Me dice, 15 minutos. Yo hice 14 o yo hice 16. Y tenía esto que tenía que hacer. Esos son de repente los temas de conversación. ¿Por qué? Ahora, ¿qué toca? ¿Es simple o doble? ¿Se puede hacer conmemoración de esto o de aquello? Está mandado aquí, en qué momentos se echan los óleos, en qué momentos se echan estas cosas, que en eso nos ocupamos y después bromeamos de las demás cosas que cotidianamente se tienen que hacer. Pero, ¿se fijan? Nuestro Señor quiere esa libertad. Sueño que en algún momento vivamos el catolicismo tal cual como lo establece nuestro Señor. Real, cada quien con sus defectos, cada quien con sus cosas que tiene que soportar, pero en tratándose de Dios, primacía, su primer lugar, en todo. Y ahí vive uno mucho más a gusto en todos los aspectos. Hay proyectos que se están llevando a cabo y muchas veces ya no hago partícipes a todos los fieles. Es decir, se ha reducido a un grupo pequeño, proyectos ambiciosísimos, interesantísimos, que cómo me gustaría compartirlo con todos. Pero si ya se les ha invitado, mira, nos dejaron 5 comisiones tiradas. Hace 10 años que vengo insistiendo que se haga esto y no se hace. Entonces no quieren, no les digas. Aquí entre nosotros las amargas y las dulces las compartimos y veremos qué Dios va a ir indicando pues en todo esto. Continuamos, me he alargado un poquito, creo que el sujeto es muy importante, el tema es muy importante y no sé, el horario, no traigo reloj, ajustaremos el horario y ya les anunciaremos por el micrófono. Continuamos.